Muy buenas noches a los socios constructor. Agradecemos a todos su conexión y en unos momentos iniciamos. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los socios de constructor. Agradecemos su puntual asistencia que nos están acompañando en la charla del día de hoy. En el día de hoy, pues primero que todo me presento. Mi nombre es Oscar Quiroga. Soy técnico del Instituto de Soldadura Huesarco, instructor de soldadura. Yo aproximadamente en el campo de soldadura 18 años y pues es un orgullo para mí poder estar aquí con todos los socios de constructor ofreciéndoles esta charla, estos conocimientos prácticos que pueden llevar a cabo para su vida diaria, para su vida laboral, para que aprendan pues, a perfeccionar como tal la aplicación y pues el tema que vamos a tratar del día de hoy van a ser los tips prácticos para soldar con electrodo revestido. ¿Por qué nos basamos en el electrodo revestido? Pues porque prácticamente es el más conocido a nivel nacional, también pues a nivel de América, aunque tenemos otros procesos que en sí vale recalcar que los procesos de soldadura no hay ninguno mejor que otro. Lo que pasa es que hay unos que ofrecen ciertas facilidades, pero pues también tienen sus limitaciones. Pero pues el día de hoy vamos a ofrecer esta capacitación y nos vamos a basar en el electrodo revestido. Como tal, pues agradecemos a todos su compañía y la dinámica que vamos a manejar el día de hoy es que pues voy a realizar como tal la charla. Por favor, las preguntas que ustedes tengan con respecto a toda la charla pues la pueden ir escribiendo en el chat y yo estaré atento aquí, estaré leyéndolas y estaré dándoles la solución a las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema. Bueno, en el desarrollo de la conferencia al día de hoy pues vamos a tomar estos temas que son muy importantes como los tips prácticos para que ustedes puedan soldar con electrodo revestido. Pero en sí los tips prácticos también tienen que ver mucho con lo que es el tema teórico, ya que si nosotros podemos observar también la designación del proceso como tal, es una parte muy importante para que nosotros al momento de que nos queramos capacitar, autocapacitar, al momento de realizar aplicaciones de soldadura, pues entonces también veamos esos factores teóricos y técnicos que son indispensables para que se puedan llegar a calificar o se puedan llegar a certificar en cualquier proceso de soldadura. También vamos a ver las partes del electrodo revestido, que es muy importante, la clasificación de los electrodos revestidos para saber qué es esas letras que nosotros encontramos en los revestimientos, de qué se tratan o para qué sirven. También vamos a ver la composición química de los electrodos revestidos, que es algo muy importante para que ustedes puedan designar, y también el tipo de material al que ustedes van a trabajar. Vamos a mirar características de aplicación de algunos electrodos revestidos, que generalmente ustedes lo pueden encontrar. Es en la mayoría de los catálogos que como tal como los fabricantes de los electrodos revestidos pues son los que determinan para que ustedes por lo menos puedan saber hacia dónde van a realizar las aplicaciones. Vamos a mirar alguna parte muy importante que es el almacenamiento de los electrodos revestidos. También vamos a mirar la limpieza de los materiales, que es una parte fundamental. Vamos a mirar los diferentes tipos de fuentes de poder que podemos encontrar para realizar las aplicaciones. Y a lo último, pues vamos a tomar una charla, pues que se puede decir que es una de las más importantes, pero pues la vamos a destacar aquí a lo último, pues que es la seguridad de procesos de soldadura. Nosotros no podemos realizar cualquier aplicación o cualquier procedimiento de soldadura sin tener en cuenta primero la seguridad. La seguridad es indispensable para todo proceso, para cualquier actividad que nosotros estemos realizando, sea en la soldadura o sea también en el día a día que nosotros podemos encontrar. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar cualquier actividad. Ahora, vamos a mirar primero que todo la designación como tal del proceso. Estas siglas prácticamente son definidas por la Sociedad Estadounidense de Soldadura. En sí, en sus siglas se dice AWS, American Welding Society, o sea, la Sociedad Estadounidense de Soldadura. Ellos, como son las personas encargadas de definir prácticamente y designar los procesos cada uno por letras, entonces en este caso lo que es el electrodo revestido se designa correctamente con la palabra
con las letras SMAW. Es importante recalcar que esto se lee es por siglas, esto no es una palabra. Comúnmente, pues en el campo se conoce y hay varias gente que lo determina que es un proceso SMAW, pero pues es algo que es un término erróneo, ya que prácticamente se puede decir que la palabra, o sea, la determinación correcta es un proceso SMW. Pero pues ahora vamos a determinar cada letra a qué se refiere. Si vemos la letra S, nos quiere decir que es la palabra shielded. Vemos la palabra M, quiere decir que es metal. Vemos la palabra A, que es la palabra arc. Y la última palabra W quiere decir que es welding. Entonces, esto al español de nosotros, al español de prácticamente de Colombia, esto nos quiere traducir que es welding, quiere decir que es un proceso de soldadura, arc quiere decir que es un arco eléctrico, metal es prácticamente hacia dónde vamos a destinar esos depósitos de soldadura y shielded quiere decir que es protegido. O sea, aquí en Colombia este es un proceso de soldadura por arco metálico protegido, aunque también lo conocemos como un electrodo revestido, pero pues aquí también lo podemos determinar como un electrodo manual revestido. Entonces es muy importante que ustedes sepan designar los procesos. Y como les digo, pues hoy nos vamos a dirigir más a lo que es el proceso con electrodo manual revestido, ya que es el más común. Pero pues existen por arco eléctrico, existen 21 procesos por arco eléctrico. Los más comunes que podemos encontrar aquí en Colombia, uno de ellos es el electrodo manual revestido, proceso SMW. El otro que es muy conocido es el proceso MIG-MAC, que en sus siglas es GMAW. También tenemos el proceso TIC, que es muy conocido como argón, pero que en sí la designación correcta es GTW. Y también tenemos un proceso que últimamente ha salido muy comercialmente, que es el proceso FluxCore, pero es un proceso FCAW. Entonces, un tip muy importante es que ustedes sepan distinguir y sepan definir y designar el proceso correctamente. Y en este caso, pues estamos hablando del proceso SMW. Ahora, vamos a mirar las partes del electrodo revestido porque es una parte muy importante para que ustedes, con el simple hecho de observarlo, ustedes puedan mirar cómo son las partes del electrodo revestido. Aquí en la parte superior izquierda podemos encontrar que se compone de tres partes, pues prácticamente está el núcleo o prácticamente es el conductor eléctrico, aquí como lo podemos observar también en las otras imágenes. Entonces el núcleo es la parte que ustedes van a encontrar descubierta y que se encuentra a lo largo de los electrodos revestidos. Tenemos que mirar también el revestimiento, que es parte importante, que es la que nos va a aportar prácticamente la composición química para que él genere una protección gaseosa a nuestros depósitos de soldadura. Y tenemos nuestro extremo para el encendido del arco eléctrico. Cuando estamos hablando del extremo del encendido del arco, es muy importante que ustedes ven que estén completamente descubierto para que no vayan a tener problemas al momento de encender nuestro arco eléctrico. Si ustedes por lo menos están realizando una aplicación y ya prácticamente consumieron parte de este electrodo revestido, tenemos que observar que siempre ese extremo esté descubierto para que para puedan realizar un mejor encendido. Ahora, unos tips importantes es que dependiendo del diámetro del electrodo que ustedes estén manejando, pueden aumentar la intensidad eléctrica. Recordemos que como son electrodos, son conductores eléctricos. Entonces, entre menor diámetro podemos manejar amperajes más pequeños. Entre mayor diámetro podemos manejar amperajes más altos. Esto que lo determina en sí se tendría que determinar por un procedimiento de soldadura. Cuando un soldador es debidamente entrenado y capacitado, entonces suelda con procesos de soldadura. Aunque no todo prácticamente tiene que ser procesos calificados. Vamos a lo que es el campo de la ornamentación, donde casi siempre el soldador o el aplicador, él utiliza los diámetros más pequeños. ¿Para qué? Para minimizar la capacidad eléctrica y así poder realizar las uniones soldadas en espesores muy delgados. Entonces, pues es muy comúnmente se puede ver que los soldadores también estén utilizando diámetros pequeños.
Pero es importante que una persona que de pronto está ingresando en el campo, o por lo menos que ya tenga conocimiento, sepa determinar el diámetro del electrodo y siempre tienen que hacerlo por el extremo, por el núcleo. El extremo prácticamente del portaelectrodo. Por aquí es donde nosotros conectamos nuestros electrodos revestidos a nuestras pinzas, que es la que nos van a generar también la fluidez de la corriente eléctrica. Y comercialmente nosotros podemos encontrar cuatro tipos de diámetros de electrodo. En este caso aquí ustedes pueden observar el diámetro más pequeño es 332, que es prácticamente el sistema inglés como se puede determinar, o el sistema común americano, que prácticamente el sistema común internacional, que es en milímetros, 2.4 milímetros. Encontramos el electrodo de 1 octavo, o prácticamente 3.2 milímetros, el electrodo 532 o 4 milímetros, y el electrodo 316 o 4.8 milímetros. Es muy común aquí en Colombia que la gente determine, o por lo menos cuando ellos estén realizando la compra de los electrodos revestidos, entonces lo hagan en el sistema común americano, que es en pulgadas. Entonces, muy relativamente, ya aquí lo conocen como la varilla delgada, pues es un electrodo de 332. Ahora, es importante que los soldadores, cuando vayan a terminar el diámetro del electrodo, lo hagan por la parte descubierta, o sea, por el extremo del portaelectrodo. Nunca se debe hacer por el revestimiento, ya que si ustedes pueden observar en este lado, en esta imagen que ustedes pueden observar aquí al lado derecho, en el caso de este electrodo de 532 y este electrodo de 316, aunque su clasificación sea diferente, vemos que los revestimientos son similares. Entonces, así que este por lo menos podemos encontrar que el diámetro sea más grande, se va a poder encontrar que sus revestimientos son similares. Entonces, un tip muy importante es que ustedes siempre sepan determinar los diámetros del electrodo, pero lo determinen siempre por el extremo del portaelectrodo, en el núcleo, prácticamente la parte que ustedes encuentran descubierta, que no tienen como tal el revestimiento. Ahora, en cuestión de longitudes, nosotros podemos encontrar electrodos de 300 milímetros o de 350 milímetros. Es muy comercial prácticamente que nosotros tengamos y encontramos los electrodos de 300 milímetros. Entonces, es un tip muy importante que ustedes observen también la longitud, porque a mayor longitud, pues ustedes van a poder realizar depósitos con más longitud, se puede decir también. Bueno, entonces, ahora miramos la clasificación de los electrodos revestidos. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es esta parte que nosotros encontramos en los electrodos revestidos. Encontramos una marca que es por donde nosotros determinamos qué tipo de electrodo es el que nosotros nos encontramos. Pero en sí, aquí hay dos partes. Hay una parte que es la parte comercial. Como nosotros, como fabricantes, nosotros le damos un nombre a ciertos electrodos. En este caso del E7010 nosotros prácticamente lo llamamos SIP10T, o por lo menos aquí tenemos el WIS 18 suave, y pues generalmente podemos encontrar nombre comercial, pero también encontramos la clasificación. Y la clasificación es aquella que encontramos nosotros a partir de la E. En este caso podemos observar, y vamos a tomar como por ejemplo el más común, que es el E6013. Ahora vamos a detallar qué quiere decir cada una de esas siglas. La primera letra que nosotros encontramos como E quiere decir que es un electrodo, o sea que es un conductor eléctrico. Cuando nosotros observamos los dos siguientes dígitos, podemos encontrar 60, 70, 80, 90, 100, prácticamente, que es la resistencia mínima a la tracción que tiene el depósito de soldadura. ¿Cómo se realiza eso? Nosotros realizamos ciertos ensayos donde hacemos depósitos de soldadura. Prácticamente en este caso de un E6013 hacemos un depósito y a él prácticamente le hacemos unos ensayos mecánicos donde encontramos cuál es la resistencia mínima donde ella va a fallar. Entonces, en este caso, el depósito de soldadura prácticamente se puede decir que son 60.000 libras por pulgadas cuadradas que tiene de resistencia mínima. Todo esto depende también del tipo de material que nosotros estemos manejando. Dependiendo del tipo de material, nosotros podemos determinar el electrodo revestido que necesitamos para realizar esa aplicación. O sea, como parte importante, primero
tenemos que determinar cuál es el tipo de metal que nosotros vamos a soldar. Bueno, entonces, en este caso, los primeros dígitos que encontramos en números quiere decir que la resistencia mínima de la tracción. Y aquí podemos encontrar el siguiente dígito que ahí puede aparecer es un uno o un 2. Nunca va a aparecer otro número, uno o 2. No va a aparecer ni un 3 ni un 4 ni un 5 no. Solo uno o 2. Y él nos va a determinar la posición de soldeo. La posición de soldeo es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que hay cuatro posiciones de soldeo. La primera que es plana, segunda que es horizontal, tercera que es vertical y la cuarta que es posición sobre cabeza. Ojo, que en la posición vertical hay dos progresiones, tanto ascendente como descendente. Cuando nos aparece el dígito número uno, quiere decir que ese electrodo revestido trabaja en todas las posiciones, en esas cuatro posiciones. Pero si nos aparece un número 2 quiere decir que ese electrodo revestido trabaja solo en posición plana y horizontal. Nunca les va a trabajar ni en una posición vertical ni en un sobrecabeza. Entonces es muy importante saber la clasificación, saber cómo lo vamos a trabajar y saber cuál es la resistencia para poder realizar las aplicaciones. Y el último dígito, ahí sí vamos a poder encontrar diferentes tipos de dígitos, que ahorita les voy a hablar qué quiere decir cada dígito, es la composición química de los electrodos revestidos. Prácticamente ahí ya se utiliza más para el diseño y la fabricación de diferentes componentes. Entonces sabemos hacia qué tipo de materiales o hacia qué tipo de juntas podemos soldar. Entonces vamos a mirar ahora la composición química de cada uno de los electrodos. Y aquí es donde vamos a definirlo lo que son en tres grupos. Existen electrodos de alta penetración, como lo podemos ver aquí encontramos los azules, son electrodos de alta penetración, los de dígito aquí verde son de baja y mediana penetración y los de dígito rojo son de relleno y presentación. Pero entonces vamos a observar aquí la tabla que estamos proyectando. Vamos a observar los dígitos, tales como cuando terminan en el 0 o en el 1. Vamos a colocar como ejemplo el 6010 o el 6011. Son electrodos de alta penetración. O sea, son electrodos que su base es celulósicos. Y ahí se puede decir que son electrodos que nosotros utilizamos para pases de raíz y para realizar aplicaciones en tipo de materiales, por lo menos en este caso el 6011 se puede utilizar mucho para el material el galvanizado. Entonces, según también su dígito y su tipo de revestimiento, también podemos determinar qué tipo de corriente y polaridad es la que podemos trabajar. En sí, también sabiendo la composición química de los electrodos revestidos, podemos saber si los equipos o fuentes de poder que nosotros tenemos son aceptables o son ideales para poder realizar esa aplicación. Ahora, cuando vamos a observar qué tipo de corriente, solo hay dos tipos de corriente. Un tipo de corriente alterna o una corriente directa. Pero cuando hablamos de corriente directa, hablamos de dos polaridades. Polaridad positiva, o sea, lo que es el electrodo positivo, o un electrodo negativo. Nunca en corriente alterna va a haber polaridad. Entonces es muy importante que ustedes sepan distinguir, sepan observar qué tipo de corriente y qué tipo de polaridad es la que ustedes necesitan manejar. Existen equipos de solo corriente alterna, existen equipos de solo corriente directa o existen prácticamente equipos que tienen los dos tipos de corriente. Entonces todo depende de los tipos de equipo que nosotros estamos manejando para saber si esos electrodos revestidos son adecuados para que ese equipo los pueda manejar. Ahora, si bien vemos si el último dígito termina 2, 3 o 4, quiere decir que son electrodos de baja y mediana penetración, o sea que son electrodos rutílicos. Prácticamente aquí podemos observar como el 6013. Por eso ese electrodo revestido es muy utilizado en todos los talleres, en todos los prácticamente campos de ornamentación, incluso de montaje, porque este electrodo, el E6013, debido a su tipo de revestimiento, también tiene una particularidad, que es un electrodo revestido que se puede manejar tanto en corriente alterna
como en corriente directa y en cualquier polaridad. Por eso es un electrodo que prácticamente es de muy fácil manejo, es con el que prácticamente aprenden las personas a realizar depósitos de soldadura, ya que es de muy fácil encendido del arco, que se puede colocar a cualquier tipo de equipo, va a encender y sus características de funcionamiento van a ser ideales para qué, para poder realizar mayor habilidad y mayor destreza. Entonces, es la característica que tiene fundamentalmente el 6013. Por eso es un electrodo que prácticamente es muy comercial. Y en este caso también podemos hablar por lo menos del 7024, también que es un electrodo que se maneja tanto en corriente alterna como en corriente directa y en cualquier polaridad. Pero ahora, si observamos que el último dígito sea un 5, un 6 o un 8, quiere decir que son electrodos de relleno y presentación. Uno muy común, el 7018. Esto, el tipo de corriente de polaridad, nosotros por lo menos ver que estos electrodos, como el 7018, la base es polvo de hierro, por eso es indispensable saber el manejo y el cuidado que se le tiene que tener a esos electrodos revestidos, ya que su revestimiento absorbe muchísima humedad a temperatura ambiente. Nosotros aquí podemos observar el tipo de corriente y polaridad que se puede manejar en el caso del E7018. Se puede manejar tanto en corriente alterna como en corriente directa, pero solo en electrodo positivo. Ahora, ¿ustedes dónde pueden encontrar esta información? En los catálogos de fabricante. En este caso, por lo menos como ustedes socios como constructor, ustedes pueden encontrar los catálogos prácticamente donde ustedes pueden encontrar sus electrodos revestidos. O inclusive en la página de SAP pueden encontrar de una forma gratuita para descargar los catálogos del funcionamiento de cada uno de los electrodos revestidos. Entonces recordemos, si aparece un 011 quiere decir que son electrodos de alta penetración. Si aparece un 2, 3 o 4 quiere decir que es un electrodo de baja y mediana penetración. Y si es un dígito 5, 6 o 8 quiere decir que es un electrodo de relleno y presentación. Entonces es muy importante determinar la clasificación del electrodo porque también podemos definir hacia qué tipo de materiales podemos soldar. Bueno, ahora vamos a mirar las características de aplicación de algunos electrodos revestidos. En este caso solo tomé el ejemplo de dos electrodos revestidos que son muy conocidos. Vamos a mirar primero el E6013, que es un electrodo revestido que su composición química es a base de rutilo. Es un electrodo de baja y mediana penetración. Entonces es uno de los electrodos que muy comúnmente es utilizado en casi todos los campos. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Estos son partes que nosotros tomamos prácticamente del catálogo de los electrodos que, como les digo, el fabricante es el que prácticamente ofrece toda esa información para que todas las personas que estén laborando en el campo de la soldadura pues entonces tengan un poco de información para que les pueda facilitar su aplicación en todos los procesos que estén realizando. Ahora miramos como el E6013, entonces ahí dice las características sobresalientes, es un electrodo de tipo europeo de fácil manipulación, desarrollado para toda clase de soldaduras que requieran poca penetración. El metal que se deposita pues produce una capa uniforme, lusa, sin entalladuras ni socavaciones, y en los costados dejando cordones de muy buena presentación con cualquier tipo de equipo soldador, incluyendo los de bajo voltaje y circuito abierto. En posición vertical descendente su escoria es autorremovible. Ahora, si ustedes por lo menos necesitan saber qué tipo de aplicaciones típicas son las que pueden encontrar con este electrodo, ahí no, por lo menos podemos observar que dice que son construcciones de acero en general, carpinterías metálicas con lámina delgada, fabricación de puertas, ventanas, rejas, ductos, ensamblaje de carrocerías y ornamentación en general. Entonces también nos dan las recomendaciones para su aplicación y entonces nos dice que trabaja en una corriente alterna o continua, tanto con polaridad negativa o positiva, y puede emplearse con cualquier tipo de técnica, pero en este caso pues nos está hablando de una técnica de arrastre para juntas planas y horizontales. Ahora muy importante saber la dimensión, o sea, el diámetro del electrodo para que nosotros podamos manejar diferentes tipos de amperaje. Recordemos que ante mayor diámetro del electrodo podemos aumentar la capacidad de amperaje. En este caso vamos a tomar el diámetro más pequeño, que es el más comercial,
el que muy comúnmente lo conocen como una varilla delgada. Aquí el fabricante nos está, nos está informando que se puede manejar desde 60 hasta 100 amperios. Si nosotros aumentamos el amperaje, pues obviamente vamos a encontrar que van a haber problemas en los depósitos y ahí es donde podemos encontrar mayores salpicaduras y mayores socavados. Más adelantico les voy a presentar qué es un socavado. Entonces, según su dimensión, o sea, el diámetro del electrodo, nosotros podemos aumentar la capacidad de amperaje. Y todo eso lo determinamos según el tipo de material que nosotros estemos soldando. Vuelvo a recuerdo que cuando una persona es debidamente entrenada y calificada, él siempre va a soldar bajo un procedimiento de soldadura. Bueno, ahora vamos a observar lo que es, en este caso, el ejemplo del E7018, uno de los electrodos más comunes. Aquí vemos como características sobresalientes que es un electrodo cuyo revestimiento es de tipo básico, bajo contenido en hidrógeno para ser utilizado con corriente directa, polaridad positiva, o con corriente alterna de 78 OCV mínimo. OCV quiere decir que es un voltaje en circuito abierto. No sé si de pronto más adelante o las personas que han trabajado, hay unos equipos que se pueden encontrar que sueldan muy bien, perfectamente, tanto en corriente alterna, corriente directa, pero solo sueldan lo que es un E6013. Pero al momento de que vamos a realizar una aplicación con un E7018, pues prácticamente las características de funcionamiento no van a ser óptimas, en pocas palabras, no va a encender el electrodo revestido. Bueno, entonces, hay equipos que prácticamente están un voltaje en circuito abierto, prácticamente están por debajo de 78 voltios. Entonces es muy importante saber destacar qué tipo de equipo o qué tipo de fuente de poder nosotros tenemos para poder realizar esa aplicación y poder manejar este tipo de electrodos. Ahora dice que debido al polvo de hierro, pues tiene una alta rata de posición. Una rata de posición quiere decir que los cordones van a ser más anchos. Va a haber baja pérdidas por salpicaduras. En este caso, pues ahí lo que nosotros tenemos que garantizar es que la longitud de arco que nosotros manejemos sea la más mínima. Y su extremo del arco grafitado pues le da un excelente encendido. El depósito de soldadura da una excelente calidad radiográfica. Si miramos las aplicaciones típicas de este electrodo de 7018, se utiliza para soldaduras de acero al carbono hasta 70.000 libras por pulgadas cuadradas de resistencia a la tracción. Entonces tenemos que primero determinar qué tipo de material que nosotros estamos manejando para poder saber si podemos realizar aplicaciones con este tipo de electrodo revestido. Ahora, lo que son aplicaciones de estructuras, tuberías y tanques a presión, calderas, vagones de ferrocarril, etcétera. Dice recomendaciones para su aplicación, entonces que el WIS 18S debe mantener un arco corto, ahí es cuando me refiero a la longitud de arco, la más mínima, evitando movimientos bruscos del electrodo, o sea, tratar de no oscilar mucho. Vemos con muchísima insistencia que hay aplicadores que tienden a oscilarlo demasiado. Según las técnicas de aplicación, se tiene que decir que un electrodo revestido no se puede oscilar más de 2 veces y medio el diámetro del electrodo. Entonces ahí nos dice que puede utilizar corriente alterna. El transformador debe tener por lo menos 78 voltios en vacío y en posiciones diferentes a la plana deben utilizarse electrodos de 5,32 o lo que son 4 milímetros o de menor diámetro. Aquí podemos tratar de desmentir, de pronto hay un lema o un dicho que dicen que el E7018 es el que ofrece más resistencia, que es la mejor soldadura de todas. Pero no, recordemos que según su dígito son 70.000 libras por pulgadas, resistente a la tracción, podemos encontrar por lo menos E9018, podemos encontrar E100, 118, o sea que su depósito de soldadura tiene mayor resistencia a la tracción. Ahora, si bien observamos también según su dimensión, lo que es el diámetro del electrodo, podemos aumentar también los amperajes recomendados. Como les digo, esto es muy importante que ustedes lo observen para que ustedes sepan hasta dónde pueden realizar una aplicación con unos depósitos que sean óptimos, no desfasándose de los amperajes recomendados que nos da el fabricante. Bueno, entonces aquí podemos observar
dos tipos de electrodos que son los más comunes, y toda esta información se puede encontrar en el catálogo del fabricante, que como les digo, ustedes lo pueden encontrar tanto como socios de constructor, lo pueden encontrar en las tiendas o prácticamente también en la página web. Ustedes lo pueden descargar de la página de ESAP Colombia. Ahora, es muy importante el almacenamiento de los electrodos revestidos. A ver, un electrodo revestido en malas condiciones de almacenamiento puede generar muchísimas causas, muchísimas discontinuidades que van a ser muy difíciles prácticamente de solucionar. Ahora muy bien, si nosotros estamos hablando de realizar aplicaciones en ornamentación, lo que son piezas delgadas, pues obviamente pues no se va a generar muchísimo problema cuando las condiciones están en servicio. Pero sí a esas discontinuidades pues obviamente podemos observar que son fallas que son muy comunes en el caso, digamos, hasta en su propia casa, cuando las puertas prácticamente se desprenden las bisagras, o podemos observar que sus puertas también empiezan a agrietarse. Es debido también a esos malos depósitos de soldadura que pueden ser por una mala técnica de aplicación o por lo menos también por el almacenamiento. Cuando nosotros observamos ya lo que son estructuras de gran dimensión, pues obviamente el cuidado de los electrodos revestidos tiene que ser muy minucioso, ya que esos electrodos revestidos, si tienen un mal almacenamiento, pues nos van a generar muchísimas discontinuidades que nos pueden generar defectos en los depósitos y pueden haber fallas en condición de servicio. Bueno, entonces, en esta tabla, que también la pueden encontrar en el catálogo que nosotros como fabricante ofrecemos, ahí podemos observar cuáles son las condiciones y cómo es que nosotros los podemos reacondicionar. Ahora, si observamos aquí al lado izquierdo lo que es el nombre comercial de West Arco, nosotros encontramos el XL6010, SIP10T, SIP10, SIP 710A1, en este caso el E6010, el E7010, el E6011, el E8010, el E9010. Una vez esos electrodos revestidos sean desempacados, o sea, cuando se abre la bolsa, entonces se debe tener a una temperatura no mayor a 40 grados centígrados. Recordemos que todos nuestros electrodos revestidos son hidroscópicos, o sea que ellos adquieren, absorben la humedad que puedan encontrar al medio ambiente. Si nosotros observamos por tema de temperatura o de localidad, entonces si hablamos en el caso de tierra caliente, pues como la tierra caliente es más húmeda, el electrodo revestido va a adquirir mayor humedad. Nosotros cómo podemos observar esos tipos de humedad en los revestimientos. Ustedes los observan y entonces a lo largo del revestimiento van a empezar a aparecer unas pecas blancas. Esas pecas quieren decir que prácticamente ya el revestimiento absorbió demasiada humedad. En el caso de los electrodos celulósicos, que aquí estamos hablando según su último dígito, como el E6010, E6011, E7010, entonces si ellos adquieren esa humedad, entonces no podemos reacondicionar esos electrodos revestidos. Un electrodo revestido, como este caso de los celulósicos, que tenga muchísima humedad, al momento de realizar las aplicaciones de soldadura, podemos encontrar discontinuidades como poros, incluso se puede agrietar la pieza. Entonces, son prácticamente depósitos de soldadura que no están en las condiciones adecuadas para realizar, generar una garantía como tal en el depósito de soldadura para que cumpla con todas las condiciones, tanto mecánicas como químicas. Entonces es muy importante que ustedes cuando manejen este tipo de electrodos, pues traten de manejarlos y tenerlos a una temperatura adecuada de no mayor a 40 grados centígrados. ¿Por qué dice que hasta 40 grados centígrados? Porque si nosotros aumentamos esa temperatura, pues prácticamente esos electrodos también tienen un cierto grado de humedad que al momento de que prácticamente se pierdan, entonces va a haber un cambio en el depósito de soldadura y también en el almacenamiento del electrodo revestido. Entonces es muy importante que ustedes tengan muchísimo cuidado con ese almacenamiento de esos electrodos.
Ahora si observamos en este caso del SW6013, que es el E6013, el E7014, el E7024, son electrodos, como en este caso, son los rutílicos, pero pues aquí también nos pueden ver que son tipo de electrodos aquí, por lo menos los que encontramos para surfacing, lo que es el Durowell 250, 350, 450, 550. Bueno, son electrodos que también la base de revestimiento como es un rutílico, una vez que ustedes lo sabrán de sus empaques, de sus cajas, pues entonces ustedes deben mantenerlo de 40 a 60 grados Celsius. No tratar de superar ese tipo de esa temperatura. Pero si esos electrodos de pronto ustedes los destaparon, los dejaron muchísimo tiempo a la intemperie, pues esos electrodos sí se pueden recondicionar. Se pueden recondicionar mediante un horno para electrodos revestidos. Y ese prácticamente nosotros lo podemos tener en una temperatura de 120 a 140 grados Celsius durante una hora. Nosotros los podemos reacondicionar para poder realizar esas aplicaciones. En el caso de los electrodos básicos o bajo contenido en hidrógeno, los que comúnmente que son para relleno y presentación, aquí como el caso del E7018, entonces una vez destapados los deben tener a una temperatura de 120 a 200 grados Celsius. Es indispensable que ahí tengan un horno de soldadura. Pero si esos electrodos llegan a adquirir la humedad relativa, entonces nosotros los podemos reacondicionar de 260 a 340 grados Celsius de 2 a 3 horas para poderlos volver a utilizar. En el caso de los electrodos revestidos para aceros inoxidables, por el caso del closcromarco 308, 309, 312, una vez destapados, pues según su composición química, ustedes los deben tener de 120 a 150 grados Celsius. Y si llegan a adquirir la humedad, entonces los podemos reacondicionar de 180 a 200 grados Celsius, pero ya en un tiempo de 2 a 3 horas. Ahora, si nosotros realizamos un reacondicionamiento de estos electrodos revestidos una vez, ya no lo podemos hacer dos veces. Por eso es muy importante que ustedes tengan un sitio adecuado donde almacenar sus electrodos revestidos. Muy comúnmente podemos observar algunas empresas, algunos talleres que tienen un tipo de horno que prácticamente lo fabrican ellos, pero le colocan un bombillo. El bombillo no tiene la capacidad suficiente para aumentar esa temperatura. Entonces es indispensable que ustedes también puedan adquirir los hornos especiales que son para los electrodos revestidos. Bueno, ahora vamos a mirar una de las partes más importantes y que es uno de los tips que prácticamente todos los soldadores deben tener en cuenta para realizar cualquier aplicación de soldadura en cualquier tipo de los metales. Y estamos hablando de la limpieza para realizar nuestros depósitos de soldadura. Entonces es muy importante. Y esto se puede decir como nosotros. Hay un dicho muy común que se dice que los soldadores son los cirujanos del metal. Entonces, si bien observamos una persona, un médico cirujano, lo primero que realiza antes de realizar cualquier incisión o por lo menos coser a una persona eso, lo primero que realiza es realizar una limpieza. En los metales tenemos también que realizar esa misma limpieza. Si por lo menos los metales tienen calamina, tienen pintura, tienen cualquier tipo de solvente, pues obviamente el depósito de soldadura va a tener unos depósitos de soldadura en malas condiciones. Es muy común ver que de pronto los soldadores realicen aplicaciones encima de pintura que ya tengan esas piezas. Entonces ellos pues prácticamente piensan que por el simple hecho de que haya un arco eléctrico, entonces prácticamente esté calentando los metales, entonces ellos pueden determinar que los depósitos de soldadura vayan a quedar pues en buenas condiciones y no es así. Para eso existen varias herramientas para que nosotros podamos realizar las aplicaciones con toda la garantía, ¿sí? Que no vayan a tener problemas en servicio y para eso es muy importante que se realicen esa limpieza. Se pueden ser por gratas manuales, se pueden ser por gratas circulares. Eso es importante, no utilizar solventes en el caso como thinner, porque recuerde que nosotros estamos trabajando con arco eléctrico que nos va a generar calor a las piezas que estamos soldando. Valga recalcar
que para que haya una unión entre dos metales es indispensable que haya calor en las piezas, ¿sí? Entonces, si hay calor y hay presión, entonces hay una unión de una pieza de soldadura. Eso es lo importante cuando uno dice qué es soldar. Soldar es una técnica para unir materiales, pero cuando nosotros utilizamos un proceso como SMW, entonces tiene que haber calor prácticamente para que se fundan las dos piezas, para que se funda prácticamente nuestro electrodo revestido que estemos utilizando y genere calor en el charco de soldadura y haya una fusión completa. Y para eso pues también es muy importante la limpieza de los metales. Aquí podemos observar en estas dos imágenes que se está proyectando que en este caso esto es una baranda de un puente. Prácticamente la persona que lo soldó pues prácticamente utilizó todas las técnicas. En este caso pues la limpieza, un buen corte de los metales, un buen armado de la junta para no tener problemas en la aplicación. En este caso, aquí podemos observar prácticas que hacemos en el Instituto de Soldadura. Esto ya se hace con un proceso GTW, pero no por el simple hecho de que estemos utilizando diferentes tipos de procesos, pues no vayamos a realizar una limpieza adecuada de todas las piezas que vamos a soldar. Es muy importante que siempre y en todo proceso de soldadura utilicemos siempre las gratas y las herramientas para tener una limpieza óptima en todas las piezas y obviamente un buen armado de la junta para que no vayan a generar discontinuidades. Discontinuidades como cuáles, como esta que nosotros podemos observar en esta imagen. Prácticamente aquí pudo haber muchísimas fallas, tanto en limpieza de los metales, tanto en voltaje y amperaje que no estaban los adecuados. En el caso de que también la pinza masa, que esa también es una parte, que una función como conductor eléctrico, no estaba bien posicionada, entonces también por condiciones de posición, entonces no se llevó a cabo las condiciones que se necesitaban para realizar una buena aplicación. Esto es verdad, esto pasa en la vida, esto es muy común ver a medida de que uno por lo menos vaya de empresa en empresa. Entonces, cuando uno ve esas cosas y cuando uno entiende cuál es el fundamento especial para realizar una buena aplicación, entonces pues uno como soldador se preocupa. ¿Para qué? Para que uno pueda realizar bien esas aplicaciones y todo depende también de la limpieza en los metales. Aquí también podemos encontrar y podemos observar en esta imagen que es muy común ver en el caso de la ornamentación de que realizan puntos sin limpiar el metal. Pues yo sé que es algo, se puede decir que es algo tedioso que haya personas que estén utilizando aplicación punto por encima de punto por encima de punto, pero hay algunos que no retiran ese revestimiento. Y si no se retira ese revestimiento, pues obviamente la aplicación no va a quedar óptima. Aquí ustedes la pueden observar. En el caso de esta aplicación, entonces no se limpió bien el material, no se hizo un alistamiento completo de la junta que vamos a soldar y entonces se pudo generar muchísimas discontinuidades que nos generan una mala aplicación en el depósito de soldadura. En este caso, pues este es un proceso GMW, un proceso MIGMA donde no se utilizó los parámetros adecuados, tanto también como voltaje como amperaje y también flujo de gas, que es la protección gaseosa para realizar el depósito de soldadura y pudo generar muchísimos poros. Ahora, vamos a mirar aquí, importante, fuentes de poder. Les pido disculpas, no sé, preciso en estos momentos están pasando todos los vendedores por la calle, hacen muchísima bulla. Les pido que pena, pues disculpas por lo que está pasando, de pronto por lo que puedan escuchar, pero por favor entonces no nos desconcentremos aquí de la capacitación que estamos brindando. Ahora, ¿qué es importante también saber? Que las fuentes de poder que nosotros estemos utilizando sean las adecuadas para el tipo de electrodo revestido que nosotros estamos utilizando. Aquí colocamos por lo menos este ejemplo de que es una de las máquinas más pequeñas que tiene ESAP. Es una muy buena máquina que trabaja a 110 voltios, a 220 voltios, pero pues que prácticamente se utiliza para que son los electrodos de baja y mediana penetración, en este caso el E6013. Una máquina de estas muy posiblemente le pueda manejar un E7018, pero en el diámetro más pequeño, que es el de 2.4 milímetros, pero para que ustedes vayan aumentando la capacidad eléctrica para sus electrorrevestidos, pues va aumentando como tal las máquinas. Todos estos equipos que podemos encontrar son inversores, otros prácticamente son para trabajo liviano,
unos que son ya para trabajo, se puede decir, aplicaciones profesionales, y la otra lo que es netamente industrial. Aquí también podemos encontrar equipos multiprocesos que tienen muchísima cantidad de, se puede decir, de capacidad eléctrica para poder realizar otros procesos de soldadura. Y en el caso, por lo menos, de trabajo en campo, tenemos equipos como motosoldadores. Entonces, se puede decir que no tanto la marca, sino también las condiciones y lo que ofrece nuestro equipo de soldadura. Aquí, pues como tal, como nosotros somos ESAP, siempre nosotros nos basamos en la marca, prácticamente en estos equipos, en estas fuentes de poder que ustedes pueden encontrar también como socios de constructor. Ahora, una de las partes más importantes, lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, para que un tip muy importante es que todas las personas tengan sus elementos de protección personal adecuados para que no vayan a generar problemas prácticamente en nuestra salud a largo plazo. Lo primero, pues una protección personal, puede ser peto o mangas o en su caso, en su defecto, una chaqueta, para que estos elementos nos protejan de los rayos que emiten los depósitos de soldadura. Hay dos tipos de rayo, que es el infrarrojo y es el ultravioleta. El rayo infrarrojo prácticamente es el que quema, el rayo ultravioleta es el que prácticamente nos va a encandelillar. Entonces, tenemos esta chaqueta que es una protección de nuestro cuerpo para que no vaya prácticamente a pasar ese tipo de rayos, para que nos vayan a afectar nuestro cuerpo. También las botas, se puede decir que son tipo soldador, si son con cordones, entonces por favor acuérdense de utilizar las polainas, son importantes ya que nosotros estamos manejando con metales calientes. Siempre los depósitos de soldadura, cuando estamos realizando las aplicaciones, hay unas proyecciones, o sea, picaduras que prácticamente nos pueden afectar también nuestro cuerpo. Entonces es muy importante utilizar un tipo de bota que sea tipo soldador. No importa la marca, no importa el precio, lo importante es que tenga las condiciones adecuadas para realizar el trabajo. Ahora, también nuestro capuchón, ¿para qué? Para evitar que esas salpicaduras y proyecciones nos vayan a afectar prácticamente la cabeza. Muy importante la protección auditiva, sea de inserción o sea prácticamente de copa. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener problemas a largo plazo en nuestro oído. Recuerden que nosotros también no solo estamos trabajando en la aplicación, sino también en un taller es muy común, muchísimo ruido por las herramientas que se utilizan, pulidoras. Entonces es muy importante cuidar también nuestra audición. También tenemos los respiradores. Esto es muy importante. Todos los procesos de soldadura por arco eléctrico, ellos emiten humos metálicos de soldadura. Entonces es indispensable que se tenga nuestra protección facial con los filtros que son adecuados para que ellos prácticamente no nos vayan a afectar los humos metálicos de soldadura. ¿Por qué le digo todos los procesos? Porque hay varias personas que piensan que el proceso GTAW, que es un proceso que no genera chispa, entonces dicen que no genera humos metálicos. Todos los procesos de soldadura siempre van a generar esos humos metálicos. Si nosotros no nos cuidamos, entonces vamos a tener problemas a largo plazo. Una de las enfermedades que prácticamente puede producir la soldadura a largo plazo es el cadmio. Pero ustedes, si utilizan siempre estos elementos de protección personal, nunca van a tener problema para realizar cualquier aplicación y con cualquier proceso de soldadura. Muy importante, nuestras gafas de protección personal, esas sí se deben tener en todo momento. Recordemos que como estamos trabajando en caliente, también estamos trabajando con herramientas que prácticamente van a emitir proyecciones. En este caso, pues como las pulidoras, y no solo porque nosotros las estamos manejando, sino que las personas que se encuentran alrededor también están trabajando y también nos pueden afectar. También tenemos los guantes, prácticamente es muy indispensable que todos los soldadores los tengan, que si no son tipo soldador, que sean unos guantes de baqueta, que nos cubran nuestras manos, ¿sí? Y que nos protejan ante esas salpicaduras o proyecciones que se emiten cuando estamos realizando la aplicación en soldadura. También recordemos que siempre estamos trabajando en caliente,
Entonces, de pronto hay personas descuidadas que tienden a colocar las manos encima de donde se realizan los depósitos y pues entonces pueden afectar nuestras manos. Muy importante la careta. No importa el precio, lo importante es que esté en buenas condiciones, con los filtros adecuados para la aplicación que nosotros estemos realizando. ¿Por qué dejo como último la careta? Porque dependiendo el tipo de trabajo y el proceso, entonces nosotros podemos determinar el nivel de opacidad que nosotros necesitamos para realizar esa aplicación de soldadura. En este caso, nosotros vamos a mirar el Z49.1, que es un estándar de referencia en seguridad en corte e unión de materiales. Entonces, según la tabla número 1 del Z49.1, aquí podemos observar que en el caso del proceso de SMW, que es electrodo manual revestido, donde nosotros podemos manejar electrodos de los diámetros desde 2.4 hasta 4 milímetros y según la corriente de amperaje que nosotros estemos manejando, nos dan la mínima protección, pero también nos va a dar el número de opacidad sugerido. Les voy a explicar. Si nosotros estamos manejando amperajes entre 60 amperios y 160 amperios, lo mínimo que se debe tener es un vidrio, una protección número 8, pero el sugerido es el número 10. Si nosotros aumentamos la capacidad de amperaje, aumentamos nuestros amperajes, nuestros depósitos de soldadura, tenemos que aumentar la opacidad de nuestros vidrios que estamos manejando. Aquí por lo menos podemos encontrar también cuando estamos manejando procesos GMW, FCAW de 60 a 160 amperios, aquí ya nos está diciendo que manejemos un vidrio número 11. En el caso del proceso GTW, si estamos manejando desde 50 hasta 150 amperios, nos quiere decir que vamos a manejar un vidrio número 12. Entonces es muy importante que ustedes tengan estos tips y que sean muy importantes para que ustedes puedan realizar sus aplicaciones de soldadura sin ningún inconveniente. Entonces, a las personas que están conectadas les agradezco mucho que hayan tomado su tiempo para revisar esta capacitación.